Muy buenas noches, estimados estudiantes de la asignatura de Sistemas de Base de Datos. Vuestro profesor Richard Ramírez Anormaliza les da la bienvenida. Quizá para el momento más importante del semestre en lo que tiene que ver con la asignatura. La clase es donde vamos a explicar el proceso de normalización. En mi experiencia, en lo que tengo ya impartiendo esta cátedra y asociado a la experiencia de más de 25, casi 30 años en el proceso de desarrollo y construcción de software, la normalización es de suma importancia y por lo tanto los invito a estar muy atentos a la explicación de hoy, que tiene un componente práctico. Luego de la explicación habrá un espacio para interactuar, donde vamos a despejar cualquier inquietud que a usted se le presente, pero es posible que por alguna situación ajena a la voluntad de vuestros compañeros no estén conectados ahora. Entonces, la invitación a través de ustedes a que vean la clase del día de hoy, porque definitivamente el proceso que vamos a revisar implica algunas actividades, implica mucha práctica y sobre todo esta es la pauta para desarrollar ese trabajo de fin de parcial que usted ya lo tiene con una fecha de finalización de entrega. Con este antecedente vamos a empezar nuestra clase el día de hoy, donde, como anticipé, lo que vamos a revisar es el proceso de normalización como un elemento clave en el proceso de desarrollo de una base de datos, de diseño de una base de datos. Nosotros igual estamos en el mismo objetivo, es conocer los modelos de base de datos y sobre todo el resultado de aprendizaje más importante de este parcial, que me tomo la libertad de poderlo recordar, y es donde hoy vamos a hacer énfasis en la parte principal de este resultado que esperamos que usted al finalizar este parcial lo haya alcanzado, donde especifica entidades, atributos y claves primarias respecto a normativas. Esa normativa, ese procedimiento es la normalización. Esos estándares de calidad es la normalización, que le permitirá a usted trabajar en un modelo de datos corporativo ilustrando relaciones existentes entre las entidades pertinentes que le toque de algún proceso automatizar en su vida profesional. Sin más, empecemos. Recordarles que estamos dentro de ese tema que se llama modelo relacional y hoy con el subtema la normalización. La normalización de la base de datos implica un proceso que es la aplicación de una serie de reglas a un modelo de datos, y que para llegar a ese modelo de datos usted ya recorrió aquello básico que se le ha dicho durante estas últimas semanas, que es hacer el análisis del proceso que le han pedido automatizar. Hay que hacer ese análisis, la identificación de las entidades, los atributos de esas entidades, las claves primarias de esas entidades, establecer las relaciones con sus respectivas opcionalidades, es decir, si la relación es obligatoria o opcional, ver la cardinalidad, si es uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos, la relación que usted identifica según el proceso de negocio que le toca modelar. Pero una vez que llegó a ese punto, nos toca ahora evitar la redundancia de los datos, disminuir los problemas de actualización de los datos en las tablas, aquí ya no hablamos de entidades, hablamos de tablas, y proteger la integridad de datos. Todo eso me va a permitir la normalización. En un modelo relacional como el que estamos trabajando, una tabla es igual a la relación, donde cada tabla debe tener un nombre único, ya lo hemos dicho. No puede haber filas con nombres iguales. No se permiten duplicados dentro de una tabla o entidad, es decir, debe tener una clave primaria. Y todos los datos de una columna deben ser del mismo tipo, de una columna o campo.
Con este antecedente vamos al proceso de normalización, pero para ello demos una revisión de un poco de historia, que siempre es importante conocer el origen de los conceptos que vamos a aprender. Las formas normales en una base de datos implica ciertos números de formas, y estar en una forma normal n significa que cada una de las tablas que yo tengo en ese modelo deben estar en esa forma normal n. Nosotros tenemos hasta la 5BFN, pero en este curso se supone que usted está avanzando en el proceso de diseño de base de datos. Llega hasta que usted resuelva las tres primeras formas normales. Porque con estas tres primeras formas normales será suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría de las bases de datos que les toque a usted resolver. El creador de estas tres primeras formas normales es el científico Edgar F. Kurtz. Edgar Frank Kurtz nació el 19 de agosto de 1923 en Portland, Dorset, Inglaterra, y muere el 18 de abril del 2003 en Williams Island, Florida, en Estados Unidos. Les dejo allí esos datos como para si usted quiere profundizar de quién fue el autor de estas tres primeras formas normales, que con ello ya le dije, nos resuelve la mayoría de los sistemas de base de datos que nos va a tocar resolver de manera eficiente, como se ha explicado en esta introducción. Veamos de manera muy global estas tres formas normales y veamos cómo es este proceso de normalización para luego revisar un poco más del detalle y algunos ejemplos prácticos de cómo resolver cada una de esas formas normales. Primero recuerde que usted tiene una fuente de datos. Usted a alguien le llama y le dice, ¿sabe qué? Le da estas especificaciones de usuario. Si yo quiero que me hagas un sistema para tal o tal proceso, como los que hemos venido desarrollando durante este parcial. Entonces, esas especificaciones de usuario, ¿sí?, son la fuente de los datos para que usted pueda construir una base de datos. Esas especificaciones de usuarios, ¿quién se las da? Específicamente los usuarios, ¿sí? También hay formularios que se quieren de captura de datos, o hay informes que se generan, que de pronto son manuales, pero que ahora los quiere sistematizar. Eso me ayuda a construir las especificaciones del usuario también. Eso me genera también lo que se conoce con el nombre de un diccionario de datos, que es una descripción de todos los datos que yo almaceno en una base de datos, ¿no? Luego, con toda esa fuente de datos, que es lo que me corresponde ahora, pasar a la forma, me da una gráfica, me da un modelo que está en una forma no normalizada. Usted ya sabe cómo llegar allí. Es lo que hemos estado haciendo todas estas semanas. Entonces llega a esa forma no normalizada, ¿sí? Que es de la siguiente forma, o de la siguiente manera. Pasar los atributos a formatos de tabla. Todo lo que le dijeron los usuarios es lo que hemos hecho durante esta semana. Todo lo que la fuente de datos nos ha dicho que hay que modelar, usted coge y comienza a trabajar en esa situación de resolver de manera inicial un modelo de datos, y ese modelo de datos está no normalizado, ¿ok? Una forma no normalizada. Luego, tenemos que aplicar la primera forma normal. ¿En qué consiste la primera forma normal? Dice, eliminar los grupos de atributos repetidos. ¿Sí? Cuando usted está creando por primera vez un modelo, usted crea los atributos en las tablas. Y es posible que le salga grupos de atributos repetidos. Por ejemplo, usted puede tener teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3. Un ejemplo.
Otro, que puede ser que en un mismo atributo usted está poniendo más de una propiedad. También tiene el grupo. Otra forma puede ser que usted tiene que son atributos relacionados, pero no tienen razón de que estén allí porque bien pudieran estar en otro lugar. Ella es un poco más fino de identificar, pero en el ejemplo que tenemos al final lo vamos a ver de mejor manera. Entonces, la segunda forma normal, ¿en qué consiste? Eliminar las dependencias parciales. ¿Qué es eso de eliminar las dependencias parciales? Usted puede tener claves primarias compuestas y resulta que hay atributos que tiene una tabla que no dependen de esa clave primaria compuesta, sino que solo de una parte de la clave. Entonces, esas dependencias parciales que usted tiene en la tabla hay que eliminarlas. Y luego, en la tercera forma normal, lo que me pide es que yo elimine las dependencias transitivas. ¿Qué son esas dependencias transitivas? Que hay atributos que dependen solamente de parte de una tabla, de un atributo de esa tabla y que eso no es parte de la clave. Vamos a ver en detalle cada una de estas formas. Primera forma normal, la regla, ya un poco más detallada acá. Lo que vimos fue solamente una pequeña introducción como para ubicarnos en el contexto de las formas normales. ¿Listo? Entonces, la regla nos dice que una tabla en la que la intersección de toda fila y columna contiene un valor y solo un valor. Si y solo si todos los dominios de la tabla contienen valores atómicos, es decir, no hay grupos de atributos repetitivos o multievaluados. Algo yo ya lo mencioné hace un momento, de qué consiste esto, ¿no? Entonces, para que una tabla esté en primera forma normal, debe cumplir esta regla, ¿sí? La vamos a seguir repitiendo y vamos a ir quedando con el procedimiento y ya luego usted aplicará las formas normales y ni se dará cuenta si es la primera, la segunda o la tercera. ¿Ok? La solución, cuando usted tiene el caso antes descrito, lo que hay que hacer es eliminar, identificar primero y eliminar los grupos de atributos repetitivos dentro de la tabla. Bueno, no se trata de cogerlos, eliminarlos y dejarlos fuera, sino que sacarlos de esa tabla y colocarlos, colocando estos datos repetitivos junto con una copia de los atributos clave originales en una tabla independiente. Ya veremos más adelante la práctica. Seguimos simplemente dando más detalles de las formas normales. La segunda forma normal ya anticipamos. Que aquí es cuando yo tengo relaciones o tablas con claves compuestas. Es decir, la clave primaria tiene dos o más atributos. Si la tabla tiene como clave primaria un solo atributo, ya esa tabla está en segunda forma normal, no hay que hacer nada. Pero si yo tengo una clave primaria compuesta, ojo por allí que hay que validar si se cumple esta regla. Y que nos dice que para que esté en segunda forma normal, primero debe estar en primera forma normal. No podemos hablar de segunda sin primera. Y no podemos hablar de tercera sin segunda. Forma normal. Entonces la regla, de manera más específica, lo que me dicta acá es que todo atributo que no sea parte de la clave principal depende funcionalmente de manera completa de la clave principal. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo aquí tengo mis cuatro atributos y los dos primeros son clave primaria y acá tengo dos que no son clave primaria. Estos dos atributos deben depender de estos dos primeros que son clave primaria. Si el uno solo depende de una parte, estoy violando la segunda forma normal. Y eso me dice
que yo debo resolverlo de la siguiente manera. Se eliminan de la tabla los atributos parcialmente dependientes, es decir, aquellos atributos que están allí más abajo de la clave, de las claves, ¿sí? Se los elimina y se los coloca en una nueva tabla junto con una copia de su determinante. ¿Qué quiere decir eso? De la parte de la clave de la que él depende. ¿Ok? Y así llegamos a la tercera forma normal, que como anticipé, tiene la siguiente regla, que es igual para la 2. Es decir, estar en la forma normal previa. Para que una tabla esté en tercera forma normal, primero debe estar ya, haber pasado por primera y segunda forma normal. ¿Ya? Y ahí validamos la siguiente premisa. Que en esa tabla, ningún atributo que no sea de clave principal depende transitivamente de la clave principal. ¿Ya? Entonces, si yo encuentro esa situación, ¿sí? Tengo que resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? De esta forma. Se eliminan las dependencias transitivas. Si existe una dependencia transitiva, obviamente, eliminamos de la relación o de la tabla, porque ya dijimos que la relación es lo mismo que la tabla. Para este caso, eliminamos de la relación los atributos que dependen transitivamente. Bien, tal vez usted quedó un poco confundido con todo este proceso que hemos mencionado. No se preocupe. Y aquí ya les recuerdo otra vez y ya les pongo alguna lámina. La primera forma normal. Acordémonos de la primera forma normal, definición y la solución. Por eso no lo repetí cuando expuse, porque aquí lo vamos a ver otra vez. Y luego lo volvemos a ver para que nos quede claro el procedimiento. Dice, la definición, la regla para la primera forma normal. Tabla en la que la intersección de toda fila y columna contiene un solo valor. Tengo fila, columna, ahí debe haber un solo valor. Sí, y solo si todos los dominios de la tabla contienen valores atómicos. ¿Qué quiere decir atómicos? Solo un dato. Es decir, no hay grupos repetitivos o multievaluados. Si yo tengo grupos repetitivos, si yo tengo atributos multievaluados, es decir, que tengo varios datos metidos en un solo atributo o campo, entonces yo tengo que resolverlo como me lo dice la solución aquí expuesta. Identificar y eliminar los grupos de atributos repetitivos dentro de la tabla. Y colocar su organización. Y escribir y apellido, apellido. Esto se columnas, nombres, apellidos, para cumplir con la primera forma normal, porque estoy teniendo algo multievaluado, se puede decir que algo por el tema de multievaluado, entonces debería ser nombre, apellido. Listo, ya no se va a confundir. Antes, durante el proceso inicial de construcción de modelos, yo ya se lo había expuesto, pero ahora se lo presento formalmente, eso es la primera forma normal. Otro caso más. Una tabla de pedidos tiene una columna que se llama dirección de envío, que va a contener estos datos de ciudad, estado,
código postal, etcétera. Esos datos en un solo campo o celda. Entonces se debe separar en columnas individuales como ciudad, estado, código postal para cumplir la primera forma normal, porque estoy teniendo un campo multievaluado. ¿Estamos claros? Ahí está. Un caso más, que usted tiene una tabla de productos que contiene una columna de descripción que incluye detalles como el color, el material, las dimensiones. Sí ha escuchado y se ha visto por allí algo de eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se debe crear columnas separadas como color, material, alto, ancho, para eliminar los grupos de datos repetitivos en la celda o columna. ¿Sí? Ahí ya vamos más claros con la regla, ¿verdad? Hay otros casos más de la forma normal que los vemos en el siguiente ejercicio. Cliente. Usted tiene una tabla de cliente que tiene una columna que se llama datos de contacto y los datos son el email, el teléfono, direcciones y todos están combinados. Entonces, se debe dividir en columnas separadas, email, teléfono, dirección, para cumplir la primera forma normal, porque estoy teniendo atributos multievaluados. ¿Ok? Ahí está. Un caso más. Tengo órdenes de compra, tengo producto, un producto similar a este, por ejemplo, camiseta, manga corta, algodón, el nombre por allí tengo. Son ejemplos lo que tengo allí. Tengo el precio, cantidad, todo. Una tabla contiene básicamente esto, una columna que llamo producto, en la que se lista múltiples productos separados por coma. Suele haber eso. Puede que lo tenga usted algunos separados por coma, y este es el caso al que yo me refería, ¿sí? Y entonces aquí está, no solamente hay que separarlos, aquí viene la parte más importante de la primera forma normal. Ojo, porque los anteriores fue facilito, dividirlos nada más en columnas y quedaban en la misma tabla. Aquí estamos hablando de algo más interesante. Una tabla que tiene órdenes de compra y tiene una columna que se llama producto. Y ahí tiene múltiples productos. Y están separados por coma. ¿Ya? Este caso sería similar al que yo cité en la introducción. Que usted tiene, por ejemplo, cuando usted tiene un maestro de estudiantes, están aquí los estudiantes, y usted tiene como 5 teléfonos, el de la casa, el convencional y todo lo demás. Entonces, puede tener allí teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, teléfono 4. Esos son grupos de atributos repetitivos también. Ojo con eso. Y esto que yo estoy poniendo en un mismo campo, producto 1, producto 2, separados por coma, estoy violando la primera forma normal. ¿Qué es lo que debo hacer? Se debe tener una tabla separada de productos con una relación a la tabla de órdenes para cumplir la primera forma normal. Entonces aquí no solamente es dividirlos, sino que llevar a una tabla diferente. Y esa tabla se relaciona y esa tabla se convierte en lo que hemos visto durante este curso, en semanas previas, se convierte en una tabla fuerte o una tabla padre. Y la tabla aquí de órdenes de compra sería la tabla de detalle. ¿Ok? Avanzamos. La segunda forma normal, una vez más la definición, para que no nos confundamos por acá. En esta definición, ¿sí? Lo que nos dice es que una tabla que está en primera forma normal, o sea, no puede haber segunda forma normal si no pasaste por la primera, ¿ya? Y luego nos dice que todo atributo que no sea parte de la clave principal depende funcionalmente de manera completa de la clave principal. Anticipamos en la introducción que esto solo se aplica para tablas que tienen clave primaria compuesta. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se eliminan de la tabla los atributos parcialmente dependientes y ubicándolos en una nueva tabla junto con una copia de su determinante o su campo del cual depende. ¿Ok? Ejemplos. Antes de ello, una explicación más. ¿Sí? Tener una tabla en segunda forma normal nos va a ayudar a eliminar las redundancias y mejorar la eficiencia.
primero validarla, que ya esté en primera forma normal, ya se dijo. Esto nos va a ayudar a optimizar las estructuras de datos y asegurar la integridad de los datos. ¿Ok? Tenemos por allí las columnas de una factura. Tenemos factura, tenemos número de factura, fecha, cliente, producto, cantidad, precio unitario, total. ¿Por qué viola la segunda forma normal esta tabla? La columna precio unitario depende parcialmente de la clave número de factura, pero también depende de la columna producto. ¿Ok? ¿Sí o no? El precio va a estar asociado al producto que a la factura misma. Y el producto es clave también, porque aquí si no, yo lo podría tener repetidos productos. Si yo no tengo como como parte de la clave primaria factura y producto, ¿yo qué podría tener? No me permitiría vender más que una factura. Y si yo tengo solo la clave de producto, solo podría vender un producto. Entonces la clave primaria es compuesta. Usted sabe que vende varios productos en una factura. Entonces, si se dan cuenta que el precio depende no tanto del número de la factura, sino que depende del producto. ¿Sí? La columna total depende de la cantidad y el precio unitario y ninguna es clave. Pero el especial énfasis es en la tabla de producto, que el precio depende de allá. Entonces, la solución es que hay que crear la tabla facturas, hay que crear la tabla detalle de facturas, como ya lo habíamos mencionado. Siempre que usted tiene un documento, se genera en cabecera y detalles. Y luego hay que crear la tabla de productos donde va allí a estar definitivamente el precio unitario. ¿Ok? Entonces, de esa manera, usted está aplicando el proceso de normalización en su forma normal 2. ¿Ok? Cuando yo creo la tabla de productos, a eso es que se refiere, donde yo voy a tener el producto, voy a tener el código del producto, obviamente tengo el nombre, entonces ese producto fue a esa otra tabla y cuando dice va junto con su determinante, es decir, de quién depende, sería el código de producto. Por eso, en productos, código de producto sería la clave principal. Entonces, de esta manera se eliminan esas dependencias que se tienen allí. ¿Listo? Un caso más. Usted tiene aquí empleado, donde tiene la columna el ID de empleado, el nombre, el sueldo base, la bonificación y un sueldo total. La columna bonificación depende parcialmente de la clave ID de empleado, pero también depende de otras columnas como el cargo. Entonces, la columna sueldo total depende del sueldo base y la bonificación. Entonces, hay que resolver esto. Entonces, hay que crear una tabla de empleados, que vale la aclaración, debería ser solo empleado, donde va a estar el ID de empleado, el nombre y el cargo. Ojo, que algunos que ya tienen una experticia en base de datos, me va a decir, ¿esa solución a la que se llega todavía se puede optimizar? Sí, ya veremos más adelante porque nos falta otra forma normal. Y la tabla sueldos, donde va a estar el ID del empleado más su sueldo base. Y una tabla de bonificaciones, donde va a estar el ID de empleado y la bonificación por ese cargo. ¿Ok? Una tabla más, proveedor. Tiene al ID del proveedor, el nombre, productos provistos, o sea que le envíen del proveedor, precio unitario, la ciudad. ¿Por qué se viola la segunda forma normal? Con la columna productos provistos depende parcialmente de la clave ID proveedor, pero también depende de la columna que puede ser la ciudad. Entonces, precio unitario depende de la columna de productos provistos y no depende de la clave donde está básicamente proveedor. Que el proveedor
no va a ser solamente, ID del proveedor no es solamente la clave que tiene aquí usted aquí, sino también va a estar producto. Entonces, la solución es similar a lo que hicimos con la factura. Tendrá proveedores, productos proveedores, y donde va a tener precios de productos. ¿Ok? Para finalizar con la segunda forma normal, lo que se cumple, se cumple cuando usted coge, mueve las columnas que no dependen funcionalmente de la clave primaria a otras tablas separadas. Básicamente es lo que tiene que hacer. Cuando encuentra usted un atributo que no depende de las dos claves que están ahí o de la clave primaria compuesta, entonces, hey, esto no da la pauta que esto es otra tabla. Y esa tabla yo tengo que crearla y después esa relaciono con esta. Sencillamente es eso. Para terminar esta parte de la clase, vamos a revisar ahora ejemplos o casos de la tercera forma normal. La definición nos dice que una tabla que está en primera y segunda forma normal y además que el atributo que no sea de la clave principal depende transitivamente de la clave principal. ¿Sí? Un atributo que no sea de clave principal depende transitivamente de la clave parcial. Depende. Entonces tenemos ahí. Entonces no está dependiendo en su totalidad, entonces hay que eliminar. Vamos a ver luego esto con el caso, porque a veces la parte teórica no se asimila así de fácil. Si yo encuentro estos casos, yo tengo que eliminar la tabla, ¿sí? Tengo que eliminar de esta tabla los atributos que dependen transitivamente y ubicar en una nueva tabla junto con una copia de su determinante, quiere decir del campo del cual dependen. ¿Ok? La tercera forma normal se logra de la siguiente manera. Eliminar las columnas que no dependen de la clave de dependencia transitiva y obviamente se mejora la estructura de la base de datos. Para que podamos saber que ya está en tercera, aplicarle la variación a la tercera normal, debe haber validado que ya estaba en segunda forma normal. ¿Sí? Caso aquí, tengo pedidos, las columnas que tiene pedidos son número de pedido, fecha, cliente, dirección de envío, producto y precio. ¿Por qué se viola la tercera forma normal? La columna dirección de envío depende de la columna cliente, sí, porque le vas a enviar es al cliente, ¿no? Entonces, ojo, y no directamente de la clave primaria, que sería el número del pedido. No tiene nada que ver con el número de pedido. Entonces, ¿yo por qué voy a poner algo que es del cliente aquí directamente? Este es el error típico que se puede identificar y que se resuelve muy fácilmente. ¿Estamos claros? Entonces, esta es una dependencia funcional transitiva entre dos columnas no clave. Es decir, existe una dependencia entre dirección de envío y cliente, pero dirección de envío no tiene nada que ver con el número de pedido. ¿Ok? La columna precio también depende del producto. No tiene nada que ver con el número de pedido, que es la clave primaria. Entonces, esa columna también debe ser resuelta. Entonces, nuevamente hay una dependencia funcional transitiva, ¿no? Así se llama dependencia transitiva, porque está dependiendo. Es decir, usted busca los atributos que no son claves y que ve que dependen de los atributos que no. Entonces, esa dependencia es una dependencia transitiva. Entonces, tiene que salir de allí. Entonces, la solución es la que está expuesta acá. Entonces, yo digo, creo una tabla de pedido donde va a estar solo el número del pedido, la fecha, el cliente, ¿sí? ¿Ok? Y de esta manera, yo tengo también el caso de productos, donde también allá es que va a ir el precio, y creo una tabla de producto-precio, porque estoy creando siempre, recordemos que pedido es una transacción y por lo tanto se crea en cabecera de detalle, ¿no?
Y entonces así como yo estoy resolviendo estas inconsistencias que se dan parcialmente funcionales. Tengo ID de empleado, nombre, sueldo, departamento y ciudad. Entonces esta tabla viola aquí estamos, esto es, acordémonos que esto es un ejemplo sacado donde un país tiene departamento, no se refiere a un área funcional, sino que se refiere básicamente es a provincia o estado. Entonces, alguna ubicación geográfica, ¿no? Entonces, la columna ciudad depende, obviamente, del departamento. Entonces, yo allí ya, ¿por qué tengo aquí departamento? Si ya tengo ciudad allí. En todo caso, yo tengo que sacar y hacer una relación a esa ciudad, y en ciudad sí yo tengo que decir que pertenece a un departamento. En esencia, eso es lo que resuelve acá la tercera forma normal en su especificación al momento de resolver cuando encuentra estas dependencias transitivas. Tenemos el caso también de los alumnos, que es algo que de pronto ustedes lo tienen más familiarizado. Usted tiene una columna que son alumnos, código de alumno, nombre, carrera, año de ingreso, promedio, director de carrera. Sí o no, que ya tengo carrera, ¿para qué voy a tener director? Allí mismo. Entonces hay que resolver eso. Entonces tiene que ir a otro lugar los dos, ¿sí? Entonces va a estar allá arriba, en carrera, va a estar el código de la carrera, el nombre de la carrera y el director. Y lo que hay la relación es simplemente hacia carrera con la tabla de alumnos, porque los dos salen, el determinante y el atributo no clave del que depende. Por ejemplo, carrera, ¿sí? Sería el atributo determinante de director de carrera. Entonces los dos se van a otra tabla y es que aparece la tabla carreras allí. Y de carrera hacia estudiante sí que hay una relación. Claro, hay más formas de revisar este modelo. Yo sé que algunos tienen una experticia ya, pero aquí lo que me interesa en esta parte del curso es que usted tenga claro cómo resolver las formas normales. ¿Ok? Ventajas de aplicar la tercera forma normal: simplemente usted va a tener un mantenimiento simplificado cuando tenga que corregir o a dar actualizaciones de su base de datos, le va a permitir eliminar las anomalías, es decir, evita los problemas de inserción o de actualización o de eliminación, porque ya está un modelo optimizado. Y cuando tenga que crear o funcionalidad extra a su aplicativo, tener una tabla en tercera forma normal va a permitir hacer una actualización o escalabilidad de su software de manera más efectiva. Entonces, esto también nos ayuda a tener una optimización en la base de datos, nos deja unas mejores estructuras de las bases de datos y evita las redundancias y dependencias innecesarias al construir su modelo de datos. Y de esta forma tiene usted un mejor manejo de base de datos, mejor modelo de datos, y le permite dar una mejor actualización o mantenimiento a su base de datos a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces, hasta allí, esta parte del curso, en lo que tiene que ver con la normalización. Y ahora yo vengo para acá a recibir consulta, retroalimentación de parte de ustedes. Sí, me preocupa grandemente, me preocupa sobremanera la poca asistencia sincrónica. Cuando yo anticipaba al inicio y desde el semestre, cuando empezamos, lo importante de la normalización. Bueno, esperemos que los que no están conectados ahora la vean en diferido. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces avancemos con esta parte muy importante, donde vamos a trabajar con los datos, ¿ya? Ver un ejercicio donde podemos revisar algunas cuestiones adicionales y entonces veremos cómo resolver esta situación. ¿Sí?
Voy a proceder a compartir una vez más mi ventana para revisar un caso más. Esperemos que se comparta. Ok, ahí está apareciendo mi pantalla, ¿no? Muy bien. Estamos allí. Esta parte, aquí había un error. No error, sino que captar esto. Estos son formas normales. Ah, no, perdón. Está bien. Listo. Aquí estamos. Vámonos con alguna aplicación de la primera forma normal. Nosotros tenemos el siguiente enunciado. O sea, se hace una base de datos de los pedidos recientes, razón social, root, dirección de cliente, cliente, número de vehículo, cantidad y fecha. Entonces te va colocando, los pongo tal cual como me los denunciaron. Estoy en las fases iniciales y tengo aquí el código del cliente, la razón social del cliente, el RUT del cliente, luego tengo la dirección del cliente, la ciudad, número de pedido, bueno, y todos estos datos que ya me los dieron. Simplemente los puse en columnas y hay datos para poder ilustrar y ir modelando la base de datos, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice la primera forma normal? Yo tengo que ver los grupos atributos repetitivos, ¿no? Entonces, si nos vamos por aquí o que sean similares. Entonces, yo vengo por aquí y avanzo. La primera forma normal, una vez más la definición, por eso no lo repetí cuando estaba en la parte teórica, porque lo vamos a ir seguir viendo a lo largo de la clase. Entonces, la primera forma normal dice que en la tabla, en la intersección de toda fila y columna contiene un solo valor, ¿sí? Y que sí, solo si todos los dominios de la tabla contienen valores atómicos, es decir, no hay grupos de atributos repetitivos o multievaluados. Y eso ya vimos que se eliminaban y se los enviaba a otra tabla independiente. Entonces, aquí, yo tengo aquí, sí o no, que esto está dentro de las formas normales. Yo tengo esto aquí. Está sin normalizar, tengo repetitivo, tengo una redundancia de datos allí. Sí, algunas cosas aquí, porque no tengo atributos multievaluados ni grupos de atributos repetitivos, pero esta es una forma que tengo que resolver aquí. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que aplicar es algo de eliminar pues esta redundancia de datos. Yo, ¿cómo resuelvo esta parte? Sencillamente tengo que sacar todo lo del cliente, que más que la primera es la tercera forma, pero así yo debería ir resolviendo, porque todos estos que están aquí, si o no que dependen del cliente, más que del número del pedido. Entonces yo tengo que sacarlo, creo una tabla que se llama cliente y yo tengo una tabla de pedidos. Y esa tabla de pedidos tenemos allí, que ya vamos a ir viendo cómo evoluciona esto en la siguiente forma normal. Entonces yo luego, a la segunda forma normal, tengo que hacer algo similar,
tengo que resolver esto. Pero ya para la forma normal 2, tengo que validar lo siguiente. Ya esta parte, yo ya lo tengo resuelta, ya tengo así, por un lado tengo el cliente, y aquí yo debo identificar, pues, sí o no, que esta clave primaria de pedido compuesta, que está dada por el número del pedido más el artículo. No puede ser número de pedido solamente porque ya vemos que un pedido puede tener dos artículos. No puede ser solo artículo porque yo vendo más de un artículo, más de una vez el mismo artículo. Entonces está allí, clave primaria compuesta. Entonces, como tengo clave primaria compuesta, tengo que ver que la dependencia debe ser total de la clave primaria. Entonces yo tengo aquí la descripción del artículo, ¿sí o no? Aquí tengo la descripción del artículo. Y la descripción del artículo, ¿de quién depende? ¿De estos dos atributos? No, solo depende del código del artículo, ¿correcto? Entonces eso tengo que resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Ya aquí nos dice, se elimina la tabla de los atributos parcialmente dependientes, ubicándoles una nueva tabla junto con una copia de su determinante. Allí está, junto con una copia de su determinante. ¿Cuál es el determinante? El código del artículo y acá está la descripción. Y aquí debe quedarse solamente el código del artículo para que la relación se mantenga. ¿Ok? ¿Listo? Vamos avanzando en el proceso. Vamos a ver tercera forma normal. Porque para la tercera forma, yo vengo y me encuentro acá en artículos. Yo tengo aquí, dice código de procedencia y procedencia. Entonces, esto es una dependencia transitiva, acuérdense. Procedencia depende de la descripción de acá. No, solo depende de este código y descripción de transferencia que yo le he puesto aquí. Sí. Esto es, bueno, es intencional para ilustrar simplemente. En los ejemplos previos si vimos algo del proceso de negocio que se modelaba, algo más claro. Pero aquí es como para que usted didácticamente le quede claro que esta es una dependencia transitiva y que hay que eliminarlo. Y eso se resuelve. Aquí dice, se elimina los atributos que dependen transitivamente y ubicarlos en una nueva tabla junto con una copia de su determinante. ¿Cuál era el determinante? El código de procedencia. Y están aquí. Y entonces ahora luego se hace una relación de esta forma. Y quedamos allí con la solución. ¿Ok? Yo voy a quedarme en la última lámina para revisar y recibir alguna retroalimentación de parte de ustedes o alguna duda que tengan allí. Entonces, con esa lámina, nosotros vamos a continuar la clase. Y por ahora, yo lo que los invito es a expresar sus inquietudes, sus dudas. Le va a ocupar mucho tiempo resolver cuando estén trabajando en este proceso del ataque que se debe entregar. Algunos pueden levantar la mano si tienen alguna inquietud y comenzamos a evacuar esas inquietudes, a dar atención según el orden de solicitud. ¿No? Ok. Este ejercicio que hemos visto. César, ¿cuál es tu inquietud?
Mira, buenas noches. Está congelada Buenas la noches. página, o sea, está fallando el internet, parece. No está Sí, compartiendo, se queda congelado en una sola diapositiva y por eso es mi introducción. sí, sí, no sale, pero de todas maneras, ya yo voy a revisar con calma la clase y sección, porque sé que ahora ya lo pueden hacer, ya hemos visto lo que hay que aplicar al momento de resolver el ejercicio. Bueno, éxito en lo que resta de completar la.